Luchando por la justicia. Tu asesor legal en radio. Soluciones legales para el día a día. De los especialistas a tus oídos. Luchando por la justicia. Luchando por la justicia. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de Luchando por la Justicia? Esperando que estén muy bien y que tengan un viernes espectacular. Como cada viernes nos escuchamos a través de Ciudadana 660, todas las voces, asimismo en diversas plataformas digitales del IMED y diversas emisoras oficiales que transmiten las estaciones que se escuchan en el país. Y pues bueno, el día de hoy tenemos a unos invitados especiales que nos van a platicar de un tema muy interesante, muy poco abordado. Yo realmente no lo había escuchado mucho, pero el día de hoy vamos a hablar sobre la violencia política de género en contra de las personas trans. Y pues bueno, la importancia de este tema es que, bueno, el 31 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Visibilidad Transgénero, que es transexual y transvesti, y se busca visibilizar a este grupo discriminado para reconocer su existencia y el reconocimiento de sus derechos humanos. Porque, bueno, como hemos sabido, este sector de la población sufre de ciertos estigmas sociales o de prejuicios que generan acciones de violencia y discriminación hacia este grupo. Tan es así que en México, lamentablemente, la esperanza de vida de las personas trans es de 35 años, a diferencia de la población que en promedio es de 75 a 80 años. Y bueno, son por cuestiones ajenas a cuestiones de salud que se les aminoran las esperanzas de vida. Y pues bueno, muchos de estos factores es porque manifiestan su identidad y su expresión de género y enfrentan rechazo y exclusión familiar. Y pues bueno, en este contexto vamos a tener a dos invitados muy especiales, quien es el magistrado Luis Espíndola Morales, quien es actualmente magistrado en la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, es abogado por la Universidad Autónoma de Querétaro y ha fungido como consejero electoral del Instituto Electoral de esa entidad federativa del Estado de Querétaro. Asimismo, tenemos como invitada también a Carla Elena Solís, quien también nos va a contribuir con su conocimiento en la materia. Ella también es abogada, actualmente trabaja como secretaria de estudio y cuenta para el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en esta sala especializada. Asimismo, ha trabajado en diversas dependencias como es la Fiscalía Especializada para Atención a Delitos Electorales. Magistrado y abogada Carla, bienvenidos a Luchando por la Justicia del Instituto Mexicano de la Radio. Muchas gracias, Jessica. Un saludo a ti y a tu auditorio. Un saludo también, Carla, quien nos acompaña también en esta transmisión. Muchas gracias también por aquí. Un saludo muy grande a tu auditorio y un gusto estar aquí con ustedes. Bueno, pues muchas gracias a ustedes. ¿Y cómo está el tema de la violencia política de género a las personas transgénero? Porque podremos nosotros pensar que solamente esta violencia a las personas trans es por cuanto a su identidad y su representación genérica, y que realmente esto nada más involucra a cierto tipo de violencia, pero ¿cómo es que se ha empezado a actualizar esta figura de violencia política? ¿Ellos qué representación tienen en el ámbito democrático? ¿Cómo empezar a abordar este tema? Bueno, pues mira, justamente el tema que nos gustaría compartir el día de hoy es una resolución que tuvimos precisamente en la Sala Regional Especializada y que justamente nos dimos cuenta de que las personas trans también podían ser víctimas de violencia política contra la mujer. El asunto en particular tuvo que ver con la identidad de género de una persona consejera que fue justamente electa para representar a la comunidad LGBTI, y en razón de esta acción afirmativa, ella fue electa como consejera distrital. Y bueno, lo que nos topamos en esta sentencia es que también se le podía vulnerar en sus derechos, pero esta vez fue un órgano público local electoral. Y en este caso es que no le reconocieron su identidad de género. ¿Cómo fue? Pues justamente ella es nombrada por su nombre de mujer, es reconocida con su nombre de mujer, y el trato que se le da al interior de la institución pues no corresponde con el de su identidad de mujer. Entonces, bueno, aquí tenemos un caso justamente del uso de su
dead name, como algunas personas le dicen, su nombre de varón, que ya no corresponde al de su identidad de género, pero en el ejercicio de funciones público-electorales. Bueno, en este contexto, por lo que me explicas, además de que las personas de este sector que ha sido históricamente discriminado pueden participar en política, también entiendo que ellos se deben de ser tratados e identificados con el género que ellos se identifiquen, o cómo es que se les debe de dar este tratamiento. ¿Hay algún protocolo, alguna línea de acción? ¿Cómo se debe de dar seguimiento o atención a este sector de la población? En el caso de las mujeres que participan o de la comunidad trans que participa en órganos públicos locales electorales, el INE justamente ha establecido un protocolo para personas que laboran al interior del Instituto Nacional Electoral y que tienen una identidad de género con la que se identifican distinta a su sexo. Sin embargo, en este caso en particular, pues no hubo la aplicación de este lineamiento porque cada organismo público local electoral puede generar sus propios lineamientos y en este caso pues este no era vinculante, aunque bien lo podían haber utilizado. Sin embargo, pues ya con los avances en materia de derechos humanos, pues ya tiene que dárseles un tratamiento conforme a su identidad de género a estas personas. Si ellas se dicen mujeres, pues se les tiene que nombrar así, como mujeres, y si ellos se dicen hombres, pues se les tiene que dar su tratamiento como hombres, y esto no debería influir en la forma en la que ellas o ellos participan al interior de una institución electoral. Entonces, bueno, lo que pensamos aquí el magistrado y yo, pues precisamente es que el reconocimiento se tiene que dar desde el interior de las instituciones democráticas, que somos las primeras que tendríamos que estar dando este reconocimiento a estas personas. Aquí me genera una duda, porque nos comentabas que la legislación o estos ordenamientos no se aplicaron a nivel local, porque si bien hay instrumentos jurídicos a nivel nacional, a nivel general, estos no fueron atendidos, pero aún así las autoridades a nivel local deben de dar seguimiento o atención a protocolos o lineamientos o estándares jurídicos más generales, o pueden ellos nada más acotarse a lo que diga su legislación local. Esto se dio en un estado en el que todavía no se está reconociendo el cambio de nombre para las personas con una identidad distinta. Sin embargo, como tú sabes, los organismos públicos locales electorales ya tienen otra línea en la que se están aplicando medidas afirmativas, así se les llama a estas medidas que buscan la participación de población en situación vulnerable. Ya se está buscando que todas estas instituciones democráticas justamente apliquen este tipo de medidas a favor de la población más vulnerable, que pueden ser incluso personas de la comunidad LGBTI, personas que son mayores de 60 años, para que todos podamos estar en estas instituciones democráticas. Entonces ya hay otras resoluciones y otros lineamientos, por ejemplo, de la Sala Superior, que justamente lo que hacen es incluir a estas poblaciones dentro de las instituciones democráticas. Entonces, si bien no está como tal en la legislación local, sí está dentro de todo el bagaje electoral que se ha venido aplicando dentro de las instituciones locales electorales. De hecho, esta consejera fue nombrada precisamente como aplicación de estas medidas, y lo que se viene reclamando es que si ella está representando una parte de esta comunidad, no se le dé ese reconocimiento al no nombrársele como mujer. Ok, magistrado, aquí también tengo otra duda. ¿Cómo saber que una persona de este grupo históricamente discriminado, que son las personas trans, están sufriendo violencia política? ¿Hay elementos distintivos que lo diferencian de otro tipo de violencia? Y Jessica, efectivamente, para contextualizar un poco tu pregunta, me parece que tenemos que recordar que la Constitución, nuestra Constitución y los tratados internacionales reconocen el derecho a la igualdad, el derecho a la no discriminación y el derecho a la identidad por razones de género. Entonces, está prohibido para todas las instituciones, autoridades e inclusive personas que pueden actuar en ocasiones como autoridades por equiparación, pues discriminar, entre otras cuestiones, por razón de género. El género es una construcción cultural al que se le han asignado diversos roles. En ese sentido, cuando se presenta una situación de desigualdad, de dominio, de poder,
es cuando podemos encontrar diversas situaciones que distintos grupos que han estado históricamente discriminados, relegados de la sociedad, de las diferentes actividades gubernamentales, es donde puede activarse este tipo de situaciones, pueden visibilizarse. Es decir, tenemos aquí, por ejemplo, un caso, este caso que resolvimos en la sala especializada, donde a una persona que se identifica como persona trans y que ha obtenido el reconocimiento a través del INE de que pueda participar en esta serie de actividades de organización del proceso electoral, y en su momento fue reconocido por el Instituto Electoral de Aguascalientes, pues dicha identidad como en su condición de mujer, no lo fue ya en la práctica. Es decir, se le expide su nombramiento con su nombre de mujer y no así en los sucesivos actos propios del Instituto Electoral local. Estamos hablando de el contrato laboral, estamos hablando de su identificación, estamos hablando de las sesiones públicas de Consejo Distrital en el que ella fungía como consejera. Entonces, todo este tipo de actitudes, ella misma solicitó que se le reconociera, dado su nombramiento, que ya le había sido otorgado con su identidad de mujer, que se le modificara toda esta documentación y todas este tipo de situaciones, lo cual le fue negado en diferentes ocasiones, y de esta manera es como encontramos algunas de estas situaciones en las cuales se niega su derecho a la identidad, se genera una situación de desigualdad respecto de la cual nosotros tenemos que actuar como jueces. Qué lamentable, magistrado y abogada Carla, que realmente nos están dando a entender que por el simple hecho de que ellos se identifiquen con algún género en especial, ajeno a sus roles o a los estereotipos que se tienen plasmado en el país, es que pueden sufrir agresiones a cómo ellos desean ser identificados, que en este caso, como lo entiendo, es que una persona trans quiso ser identificado como una mujer, como en lo que esta persona se identifica, y que en el ejercicio de sus derechos, bueno, fue atacado o vulnerado en el desempeño de sus funciones laborales. Pero bueno, vamos a hacer una breve pausa aquí en Luchando por la Justicia del Instituto Mexicano de la Radio. Seguimos con el magistrado Luis Espíndola y con la abogada Carla Elena, que nos están platicando sobre un asunto en el cual vulneraron los derechos de una persona trans por el simple hecho de manifestar su identidad genérica y identificarse en este caso como una mujer y querer que le llamen y que le identifiquen por cómo esta persona lo desea. No le cambien, seguimos en unos breves instantes. Luchando por la justicia, para fortalecer tu conocimiento sobre la forma ordenada y digna de vivir en la sociedad actual. Luchando por la justicia. Brinda herramientas educativas para promover la cultura de la legalidad, los derechos humanos y la perspectiva de género. Luchando por la justicia. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de Luchando por la Justicia? Ya regresamos de una breve pausa aquí en el Instituto Mexicano de la Radio, donde se escuchan todas las voces. Y el día de hoy estamos con dos invitados muy especiales, quienes Carla Elena Solís, secretaria de Estudio y Cuenta para el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la sala especializada, y también al magistrado Luis Espíndola Morales, que nos está platicando sobre esta sentencia relevante en el cual, bueno, vulneraron los derechos políticos y electorales de una persona trans. Pero bueno, Carla, ¿cuáles fueron los elementos o qué actos fueron constitutivos de violencia política de género para esta persona trans de este caso en concreto? Mira, bueno, creo que en primer lugar tendríamos que hablar de qué es, de manera genérica, qué es la violencia política de género. La violencia política de género contra las mujeres son todas aquellas acciones, conductas u omisiones que se realizan en contra de las mujeres y que tengan menoscabo en sus voces o derechos políticos electorales, como fue en el caso de esta consejera que justamente estaba en funciones de representar a una comunidad en un consejo distrital. Y en este asunto en particular hubieron diferentes tipos de violencia que nosotros detectamos, como fue la violencia verbal, la violencia simbólica y la violencia institucional.
la violencia verbal que nosotros detectamos justamente, bueno, todos estos tipos de violencia tienen que ver con los estereotipos, que son esas ideas que tenemos como sociedad de lo que es correcto, lo que es incorrecto, lo que tienen que hacer las mujeres, lo que tienen que hacer los hombres y cómo tenemos que comportarnos. Entonces, un elemento muy importante fue que en este caso fueron dos personas directamente del instituto que se encontraban laborando ahí y que tenían un cargo en específico, que era un cargo justamente fijo y que era un cargo que tenía en cierta forma autoridad sobre la consejera, que fueron las personas que cometieron como estos actos de violencia. Entonces, en primer lugar, se detectó que una persona que estaba en funciones en este instituto hizo una reprimenda a la consejera electoral y lo hizo con un uso alzado de la voz, que lo hizo de manera, digamos, un tanto violenta y que además no tenía ni siquiera las facultades para reprimir a la consejera. Y en ese sentido, pues ahí lo que detectamos fue esta simetría de poder, porque él pensó que como él tendría o él aplicó este estereotipo de que como él tenía algún tipo de poder o algún grado de poder y que además era hombre, ella no iba a tener ningún tipo de reacción o de respuesta. Otro tema que detectamos fue justamente que se intentó inhibir que se presentara la denuncia por violencia política. Si bien podría haber salido favorable o de manera negativa la conclusión respecto a una violencia política de género, nadie tiene derecho justamente a inhibir que una mujer presente su denuncia por violencia política de género. Entonces ahí hubieron ciertos actos en los que aparentemente se le estaba pidiendo que no presentara esta denuncia, bueno, no aparentemente porque sí se probó, y justamente se sintió ella misma inhibida y se sintió como la mala al presentar una denuncia en donde justamente estaba pidiendo que se analizara este tipo de conductas en su contra. Finalmente, la violencia que se da por el uso de su dead name o su nombre de hombre y que no se reconoce justamente que ella es mujer haciendo uso de este nombre de manera pública. Entonces, ella también lo que nos dice a través de sus constancias es: yo me presento a un cargo en el que se me reconoce como mujer en el momento en el que se me nombra y al final no se me da el reconocimiento. Entonces yo salgo a la calle, todos los días estoy siendo violentada y aparte, adentro de este organismo electoral, pues me siguen violentando, ¿no? Entonces, bueno, aquí es donde detectamos la violencia y cómo es que a través de estereotipos de cómo se tiene que comportar la mujer, quién es o cómo es una mujer o cómo debe ser una mujer, se constituye la violencia política. Pues qué lamentable que actualmente, a pesar de que tenemos diversos instrumentos para poder comunicarnos e informarnos en cualquier tema, que todavía existan estos sesgos, esos estereotipos y estas marcas mal realizadas por parte de la sociedad y de incluso en este caso compañeros de trabajo que a pesar de que las personas pueden identificarse como ellos así lo deseen, aún existen estas brechas en la materia y que bueno, es importante transmitir a la audiencia que la violencia simbólica en este caso, que no es respetar a la persona como desea ser tratada, es violencia. Vaya, que no solamente agresiones verbales o físicas pueden constituir violencia contra este grupo históricamente discriminado, sino también esta violencia simbólica de no respetar su identidad genérica. Y pues bueno, magistrado, al respecto, ¿qué acciones se tomaron? ¿Qué se hizo al respecto? ¿Cómo reparar el daño? ¿Hay algún mecanismo para defender a estas personas que sufren violencia? Y Jessica, muchas gracias. Y tu pregunta es muy puntual al respecto. Pues como comentaba Carla, efectivamente, aquí se trató de un asunto en donde, habiéndosele reconocido su identidad de mujer, había sido esta consejera distrital en Aguascalientes, había sido tratada de manera continua como con carácter de un género distinto en el cual ella no estaba identificada. Entonces, ella había sido designada como mujer, ella se le había tratado como tal, pero al momento de ejercer el cargo, esto no es así, recibe malos tratos, recibe discriminación, recibe exclusión, se busca que no denuncie y todo esto constituye pues, violencia política en razón de género, porque se le impide ejercer primeramente su derecho a la identidad y su derecho a la identidad en un plano laboral, en un plano del ejercicio de sus derechos políticos, de participación política, esto es, la integración de un consejo distrital que iba a organizar las elecciones en el plano territorial
que le correspondía en Aguascalientes. Y no podía darse de esa manera, de manera libre, de manera genuina, si existían ese tipo de obstáculos y este tipo de trabas que se hacían por el solo hecho de ostentarse o identificarse con un género que ella vivencialmente le correspondía, ¿no? Y que ya había sido nombrada de esa manera. Y bueno, entrando ya en materia en relación con este tipo de situaciones, derivado de la queja y de la investigación que se realizó, llegamos a una determinación en la sala especializada de que efectivamente tanto el coordinador de asesores de presidencia del Instituto Electoral como el presidente del Instituto Electoral en esa entidad federativa, pues habían cometido actos que fueron considerados violentos en contra de esta persona y también de una secretaria técnica de ese Consejo Distrital, quienes habían sufrido los embates de los malos tratos, y por ello tomamos una determinación entre la cual pues se determinó su responsabilidad, se le pidió realizar una disculpa pública en los diversos medios electrónicos y redes sociales con los que cuenta el instituto, una disculpa pública a las personas que violentaron, a la consejera trans como a la secretaria técnica de ese consejo distrital. Se obligó al instituto o se vinculó al instituto electoral en el sentido de publicar un extracto de la sentencia, publicar infografías, tomar capacitación. Todo el personal del instituto debe tomar cursos de capacitación y de sensibilización en materia de respeto a los derechos de la identidad y respeto a los derechos de la comunidad trans y de todas las, desde luego, personas que se identifican con un género distinto. Tenemos también la obligación de expedir un protocolo, y en esto déjame puntualizarte que en la expedición de este protocolo al Instituto Electoral de Aguascalientes se le vincula para que no solamente sea el personal del instituto quien diseñe este protocolo de atención y seguimiento a las personas trans cuando, como en el caso que tuvimos, deseen participar, deseen colaborar, deseen desempeñarse en alguno de las labores que tienen que ver con la organización de las elecciones, sino también tendrán que llamarse tanto a las víctimas como a las asociaciones civiles y organizaciones en pro de la defensa de los derechos de la comunidad trans para poder ser escuchadas en el diseño, elaboración y construcción de este protocolo. Es un mensaje de inclusión, un mensaje en el cual se debe sensibilizar en este tipo de circunstancias. Se dio vista a la Fiscalía Electoral de Aguascalientes, porque déjame decirte, además de una falta electoral, esto puede constituir también, derivado de las investigaciones, podría constituir también la comisión de un posible delito de violencia política. Se da vista al Instituto Nacional Electoral para sancionar al consejero presidente y se da vista al órgano interno de control por la probable responsabilidad en la que hubieran incurrido, así como su inscripción en el catálogo de sujetos sancionados que tenemos en la sala especializada. Esas fueron las determinaciones, Jessica. Vaya, qué caso y qué lamentable que se presenten estas situaciones donde las personas desean participar y simplemente desean desempeñar sus derechos laborales, desean trabajar en un entorno y en un contexto de respeto a sus derechos, a su identidad y al grupo que ha sido históricamente discriminado, que esperamos que estas sentencias, como nos refería, puedan generar un impacto positivo para este sector, es decir, que ya no sufran discriminación y que se les permita ejercer en cualquier espacio, sea público o privado, sus derechos con independencia de su identidad genérica, pues eso constituye un derecho humano y un derecho internacional también. Pero bueno, lamentablemente se nos está acabando el tiempo por el día de hoy, así que en unos breves momentos quisiera que nos dijeran ¿cuál sería su mensaje en un minuto que nos transmitiera? ¿Qué es lo que quiere dejar en claro para la audiencia que nos escucha? Bueno, pues creo que el mensaje sería en varios sentidos. En primer lugar, pues obviamente transmitir que las mujeres estamos incursionando en el ámbito de la política y que tenemos ya derechos y herramientas que nos permiten acceder cada día con mayor protección a los cargos públicos y políticos,
y justamente también mensaje también a nuestros colegas y nuestras colegas en el que justamente hablamos de la aplicación de la perspectiva de género y el llamamiento a las instituciones electorales para que construyamos pues justamente una democracia que realmente incluya a todas y a todos. Bueno, también quisiera pedirles que nos dieran sus redes sociales por si la audiencia tiene duda en el tema o quisiera consultarles algo en particular. ¿Dónde los podemos contactar? ¿Dónde los podemos seguir? Bueno, muchas gracias, Jessica. Pues a mí me pueden seguir en mi red social de Twitter, es @LuisEspíndolaM. Ahí yo, en @LuisEspíndolaM, en mi cuenta de Twitter, ahí es donde suelo publicar sentencias o reflexiones respecto a los asuntos que resolvemos en la sala especializada. Y pues agradecerte a ti y a tu auditorio pues la atención por esta plática tan amena que hemos tenido. Gracias, Jessica. No, pues yo quiero agradecerles a ustedes por habernos transmitido este conocimiento, cómo es que se pueden acercar a la justicia las personas que integran este grupo de las personas trans, que también sufren violencia política para poder desempeñar sus funciones y que existen diversos mecanismos como nos han platicado tanto usted, magistrado, como la abogada Carla Elena, sobre acciones que pueden emprender para la protección de sus derechos políticos, para que ellos puedan desempeñar sus funciones libres de violencia de cualquier forma. Pero bueno, yo soy Jessica Torres, nos escuchamos el próximo viernes a través de Ciudadanas y 60, todas las voces. Asimismo, invitarlos nuevamente a consultar el podcast del programa y el podcast de otros contenidos que integran el equipo de Imer Radio. Nos escuchamos el próximo viernes y que tengan un fin de semana espectacular. Adiós. Cápsula de la semana. Cápsula de la semana. A nivel mundial, la brecha salarial de género es del 16%, lo que significa que las trabajadoras ganan en promedio el 84% de lo que ganan los hombres. En el caso de las mujeres de color, las inmigrantes y las mujeres madres, la diferencia es incluso mayor. Estas discrepancias salariales se suman y tienen consecuencias negativas diarias y reales para las mujeres y sus familias. La crisis exacerba aún más los efectos adversos. Por ello, se busca que todos los trabajadores y las trabajadoras accedan a recibir igual remuneración por trabajo de igual valor. Aunque el concepto es sencillo, lo que la igualdad salarial implica en realidad y cómo se aplica en la práctica ha resultado ser difícil, teniendo en cuenta que los trabajos de las mujeres y de los hombres pueden implicar diferentes tipos de cualificaciones, capacidades, responsabilidades o condiciones laborales y sin embargo ser del mismo valor y, por consiguiente, merecer el mismo salario. La igualdad salarial importa porque es una injusticia flagrante y somete a millones de mujeres y familias a vidas de pobreza arraigada y brechas de oportunidades. Luchando por la justicia, promueve el pensamiento de respeto a los derechos humanos y que las diferencias individuales no sean argumento para justificar la desigualdad, el maltrato o la discriminación. Luchando por la justicia. Luchando por la justicia.